hablamos de la mujer, hablamos de las mujeres, de los hombres, hablamos de las diferencias, hablamos de las desigualdades, se habla de desigualdad de género, se habla de las dificultades de las mujeres en el mundo laboral a nivel de brecha salarial, a nivel de llegar a determinados puestos directivos. Hablemos de todo este ámbito, que es un ámbito muy estudiado, muy trabajado, muy debatido, que sigue generando ampollas, que sigue generando debates, discusiones, incluso enfrentamientos, ¿no? 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí. Siempre un día internacional nos da la clave de un tema importante, ¿no? Sí, ¿Cómo está a día de hoy este tema? Porque es un tema que viene de lejos, es un tema que tiene un largo recorrido, pero ¿cómo ves tú este tema a día de hoy en el mundo occidental, digamos? Como dices bien, es un tema que viene de lejos y tiene que ir mucho más lejos aún. Claro. Es decir, se ha empezado a trabajar, ciertamente se empieza a visibilizar una situación, no desde hace 2 días, desde hace ya bastantes décadas, pero se tiene que visibilizar con muchísimo más ímpetu y con muchísima más fuerza. Claro. Ciertamente la mujer irrumpe en el mundo laboral ya desde hace bastantes décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando irrumpe para suplir el mercado masculino que estaba en otras funciones. Está en el frente. Efectivamente, y desde entonces no ha vuelto para casa otra vez. Pero en cambio la situación laboral no ha sido la misma. La forma en que se va tratando la mujer en el mundo laboral no tiene nada que ver con la situación del hombre, siendo una persona igualmente competente, con unas capacidades diferentes que las del hombre, pero que en cualquier caso se complementan, porque las capacidades femeninas no son capacidades masculinas ni las masculinas son femeninas, sino que se complementan. Por tanto, somos buenos compañeros de trabajo, compañeros de equipo. Totalmente. Somos un enriquecimiento para cualquier compañía, para cualquier proyecto, ¿no? Y todo se retroalimenta, pero claro, se tiene que retroalimentar en base a unas igualdades. Claro. Es decir, que el acceso sea el mismo y que para iguales competencias tengamos iguales condiciones, ni más ni menos. Y esto sigue sin producir, es decir, la brecha salarial sigue ahí, sigue siendo el día a día de tantas mujeres que realmente no entienden cómo pueden estar percibiendo un 30% menos, por ejemplo, haciendo mismas funciones y mismos trabajos, ¿no? Por ejemplo, entonces no deja de ser una lacra, una situación que ya los poderes públicos, las empresas, la sociedad, debe ya tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque no nos podemos permitir esta brecha salarial. No obstante, la brecha salarial lo que hace es la punta del iceberg que pone de manifiesto otras muchas carencias previas. Claro. Estábamos comentando antes de que las mujeres, por ejemplo, las chicas cuando están en la escuela, cuando están en secundaria, ¿de acuerdo?, tienen mejores resultados que los hombres. Las mujeres son estudiantes más brillantes. Digamos tienen que mejores notas. Mejores notas. Mejores notas. De acuerdo, esto por una parte. Tienen mejores estudios. Consiguen esos estudios en un lapso de tiempo mucho menor. Caray. Pero en cambio, ¿qué sucede? Que en la carrera de la vida, este talento femenino se va perdiendo. La sociedad hoy en día no se puede permitir perder el talento femenino, como tampoco se puede permitir perder el talento masculino. Claro. Pero es que la realidad es que el talento masculino existe y se invierte en la sociedad, el talento femenino se pierde. Y esto es una pérdida que ni la sociedad, ni la economía, ni cualquier país se puede permitir. Hay discursos perversos, permíteme, porque hay gente que dice que las mujeres a veces no tienen tanta ambición como los hombres. Se habla de esto, ¿eh? Se habla del tema maternidad, que claro, es muy complicado conciliar ambición laboral, productividad máxima, innovación máxima, implicación con estas pausas de la vida y tal, ¿no? Por tanto, hay este discurso muy perverso. ¿Empezamos? De que has dicho en el fondo, perverso. Las mujeres no quieren tanto trabajo, ¿no? Incluso muchas mujeres ya les va bien una media jornada para complementar el sueldo de su pareja. Esto se habla mucho y son argumentos realmente terribles, ¿no? Vamos a ver, aquí estamos ya tocando muchos temas. Todo muy complejo y difícil a veces quizá de concretizar en el poco espacio de tiempo que vamos a tener. Empezamos, que has dicho muy bien, perverso. ¿Quién está poniendo encima de la mesa estos argumentos? ¿Hombres o mujeres? Yo creo que son hombres. Ahí lo dejamos. ¿Sí? Tienen poca ambición. Vamos a ver, la situación de la mujer se encuentra en el punto en el que se encuentra y obviamente hay un punto muy importante y es a nivel de la educación.
Es decir, todo empieza en casa. Entonces, el papel de la mujer en casa no deja de ser el reflejo de lo que será los valores que se van a revertir en los niños y las niñas. Totalmente. Con lo cual empieza ya por un concepto de una misma, ¿sí? De todas las madres. Sí, sí, sí. A partir de ahí es la convivencia, es los valores de la familia, entrar en la escuela y finalmente todo esto revierte después en la empresa. Son modelos de comportamiento. Correcto. No deja de ser cierto que nuestro modelo es un modelo patriarcal, que no matriarcal. Claro. ¿De acuerdo? Con lo cual, quizá algún que otro replanteamiento habría que hacerse. Segurísimo. Esto por una parte. 2, cuando estabas hablando de la ambición. Vamos a ver, en cuanto a la ambición habría mucho que decir, no deja de ser un elemento subjetivo, ¿sí? Sí que es cierto, y estos son datos Ambición en un objetivos. trabajo es llegar a director general o a presidente de una compañía. Claro que sí. Algo tan sencillo como esto, ¿no? O tan difícil. O tan difícil a la vez. Pero O quiero decir tan que es muy difícil a la objetivo. vez. Al final, cuando se habla de ambición en el mundo económico, en el mundo de los trabajos, es pues ganar más dinero, tener más poder, tener más control de todo, ¿no? Hay unos datos, sí, que salen a la palestra y es, por ejemplo, la tipología de contratos, si es a jornada entera o a jornada partida o a jornada reducida, la remuneración, la cantidad de horas, el tipo también de contrato, si es indefinido o es parcial, y todo esto precisamente hay unos datos y unas estadísticas que demuestran cómo los hombres alcanzan unos niveles con muchísima más facilidad que las mujeres. Si fuese un tema de capacidad, nada claro. habría que decir. Pero está claro cambio, que nos perdemos algo por el camino. Exacto. Nos falta información. Exacto. Es decir, empiezan más o menos igual, incluso como tú muy bien decías, la mujer con más preparación, con más estudios, etcétera, y por tanto, y luego van subiendo, pero hay un momento que ellas se paran en un estadio de dirección intermedia, por ejemplo, ¿sí? Y ellos siguen subiendo hasta alcanzar la presidencia de una compañía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, probablemente las explicaciones se deben a varios asuntos a tener en consideración, o digamos que se justificaría con un abanico, no hay una sola solución mágica a todo. No. Entonces, por decirlo de una forma muy sencilla, quizá la forma de abordar el asunto podría ser bidireccional. Por una parte, claro, obviamente, cambiar la mentalidad de las empresas, sí, empresas que, como muy bien has apuntado antes, las cúpulas directivas son hombres, si quizá las cúpulas directivas fueran mujeres, la forma de abordar totalmente el acceso de las mujeres cambiaría seguro, bajaría en cascada otro tipo de valores. Por ejemplo, entonces, claro, nos encontramos empresas que deberían de cambiar su forma de ver, su visión, su modelo, no menospreciar lo que hay, sino simplemente abrir el abanico, claro, abrir la visión. Esto por una parte, y después obviamente también cambiar la forma en que la mujer lo debe de ver. El acceso. Nos encontramos, por ejemplo, en una realidad que está ahí encima de la mesa, habrá que ver cómo abordarlo, por ejemplo, las profesiones que hoy en día y en las próximas décadas van a tener más salida laboral, sí, a nivel económico, por ejemplo, son todos los trabajos que tengan que ver con trabajos técnicos, por ejemplo, ingenieros. Mundo tecnológico, etc. Todo el mundo tecnológico. Y las chicas todavía en las carreras de ingeniería, así es, tienen una presencia, no ven su futuro ahí. Tienen una presencia mucho menor. Sí. ¿Tendrá esto quizá algo que ver con la educación? Totalmente, modelos. Dejo ahí la pregunta. Volvemos a los modelos. Dejo ahí la pregunta. ¿A quién se le ocurre regalarle un avión a una niña? Claro, claro. O una cocina a un niño. Claro, sí, son modelos, son todo patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento que empiezan ya desde la más temprana edad y a partir de ahí es una cadena. Sí, sí. Con lo cual, una de las cosas importantes a tener en consideración es cómo la empresa tiene que ver a la mujer que entra en el mundo de la empresa y cómo la mujer se ve a ella misma. Totalmente. Claro que sí. Oye, y hay mucho recorrido por hacer. Tienes un periódico abierto muy significativo. Sí, lo he traído del día de hoy para ello. Sí. No entremos en el detalle del artículo, no lo vamos pero a hacer. Háblame en general. ¿Por qué te ha llamado la atención este artículo? Hablando de este tema de... Esta mañana precisamente me ha chocado el artículo, no vamos a decir nombres como muy bien dices, pero una persona dice que sitúa, 1, por primera vez, 2, una mujer al frente de un lugar o de un puesto importante, en lugar de hacer mención de que esta persona sitúa a nombre y apellido de la mujer de la persona y por sus talentos determinados. Correcto. O por lo que sea. Entonces, claro, o sea, es la un noticia, genérico, es una mujer. Exacto. Y es por primera vez. Y por todo primera genérico. Vez. El nombre de la persona es secundario,
sus talentos, sus habilidades y su el nombre de la recorrido persona profesional, sale porque sale en letra evidentemente pequeña, no en letra muy podían pequeña. obviar la foto de la señora, Obviamente. por tanto sale la foto de la señora y muy pequeñito en el pie de página, en el pie de foto, Hay que buscarlo. pues está el nombre y apellido, pero hay que ir a buscarlo. Hay que buscarlo. Lo que en cambio salta a la vista es, primera vez, mujer. Sí, sí, nunca hubieran puesto esto un nombre, hubieran puesto el nombre y apellido, consigue este cargo. Es decir, esta persona con este cargo político nombra a esta otra persona como director de lo que fuere. Está clarísimo, muy interesante. Esperemos que esto se vaya Que normalizando. estos artículos ya no se reproduzcan en el futuro. Exacto. Oye, para acabar, Montse, ¿quién está marcando la pauta en esta igualdad hombre-mujer en el mundo, en Europa? ¿Qué países, quién crees que está haciéndolo bien ahora mismo? Los que están haciéndolo bien, o como mínimo los que están intentando hacer los deberes lo mejor que pueden, sin lugar a dudas, los países nórdicos. Estamos hablando de Islandia, estamos hablando de Finlandia, también Inglaterra, Alemania, países que están muy comprometidos con todo lo que son los derechos sociales de una sociedad y que saben perfectamente que una sociedad madura, una sociedad que pueda realmente sacar el máximo rendimiento de su población, que en definitiva y de sus es talentos esto, femeninos y masculinos, talentos, como tú decías. debe de aprovechar todo lo que tiene y no podemos menospreciar absolutamente a nada ni a nadie. Por tanto, Islandia, que es un país de bacalao, en Islandia cortan el bacalao ellos y ellas. Sin lugar a dudas. Un placer. Sin lugar a dudas. Muchas gracias a vosotros.